Dos años ya del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas el pasado 1 de julio del 2018. Se hizo historia, realmente fue épico, fue histórico. Esa fecha en la cual México dijo hasta aquí, punto. El hartazgo de la gente y la nueva, por supuesto, opción que había, en este caso López Obrador, era la mejor. Más de 30 millones de votos, nada más, escúchenlo. ¿Cómo decirlo? Nada más. Histórico. Jamás nadie había tenido tantos votos. Y obviamente considerando, no nada más tomando en cuenta de que ha aumentado la población, sino que realmente es el presidente más querido en México en la época contemporánea, en la época reciente, y no nada más de México, sino del mundo. Está dando que hablar López Obrador allá en Europa, en Estados Unidos, en otros países, otros continentes. Entonces eso es importantísimo y eso nos pone a México en un lugar favorable para nosotros los mexicanos, que nos va a beneficiar, por supuesto. Algunos decían, ¿por qué López Obrador no va que al G20 cuando tocó ir en el primer G20 que le tocó, que mandó a Marcelo Ebrard? Entonces, él dijo, primero voy a poner orden aquí, vamos a empezar a trabajar a gusto, bien. Y bueno, lo hizo, mandó a Ebrard, pero ahora que va a ir a Washington ya, posiblemente la semana que viene, va a ir a Washington y va a ir con una enorme diferencia que si hubiera ganado por ejemplo, en diciembre del mismo 2019, después de ocupar la silla presidencial. Es una enorme diferencia y viene trabajando más de un año y medio con excelentes resultados. Y ojo, porque aunque no les parezca a algunos, bots, fifis, etcétera, en general ha hecho un excelente trabajo Andrés Manuel López Obrador y lo hemos visto. Lleva ya ya hasta perdí la cuenta, no sé si el cuarto, quinto, sexto informe presidencial en este 1 de julio del 2020 que dio su discurso. Y es importante mencionar eso porque vamos a hablar acerca de eso, de lo que dijo López Obrador en el discurso, donde se conmemora el segundo año del triunfo histórico democrático del pueblo de México. Así titula el video, el en vivo de López Obrador. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Y ojo, esos bots, esos fifís, esos prianistas deben de poner también mucha atención en esto, porque después se les pregunta en las marchas en contra de López Obrador, no saben nada. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. Como es sabido, estamos llevando a cabo una auténtica transformación política, económica, social y cultural, guiados por los ideales y principios de la honestidad, la justicia, la libertad, la democracia y la fraternidad. Me gustaría explicar de manera sencilla lo que hemos logrado desde que somos gobierno. Nunca se ha reprimido al pueblo, ni hemos permitido masacres. Se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos que eran prácticas habituales en otros gobiernos. Se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, como el caso lamentable de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Se eliminó el CISEN, los sistemas de espionaje político y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. No se permite la corrupción y se redujo en 95% el robo de combustibles. Las grandes empresas o corporaciones nacionales y extranjeras han pagado adeudos pendientes
a la hacienda pública. Quedó prohibida la condonación de impuestos. Se han presentado denuncias penales contra falsificadores de facturas y se convirtió en delito grave la defraudación fiscal. La austeridad. Es importante observar esto porque aquí López Obrador nos dice uno de los muchos, nos dice varios, ya van varios, pero por ejemplo la reducción del 95% a robo de combustibles, estamos hablando cerca de 30,000 millones de dólares, lo que vendrían siendo como alrededor de 600,000 millones de pesos. ¿Se imaginan? La mitad, más de la mitad de 1,000,000,000 con B de pesos. Entonces esto es importantísimo porque todo ese dinero pues obviamente va para los recursos para construir en el pueblo, en México, para beneficio de los mismos mexicanos. También decir esto de que todo este tipo de ahorros o préstamos en otros gobiernos obviamente no se utilizan para el pueblo. Y ahí se han visto todas las mansiones, todos los lujos, todas las propiedades, las plataformas, etcétera, que han comprado dueños o allegados a otros gobiernos. Entonces es importante observar este panorama para darnos cuenta que lo que se está haciendo es claro, nítido y por el bien de México. Y gracias principalmente a ti, a la gente, el despertar de las conciencias, porque hemos visto que 2006 de hecho ya había ganado López Obrador, todos lo sabemos, se fue robada la presidencia de la República por Borolas, y eso lo dice Madrazo en una entrevista, también Roberto Madrazo, ex candidato presidencial, lo ha dicho también un físico matemático de Estados Unidos, de Texas. Es imposible esas gráficas como fueron después de que se cayó, entre comillas, cayó el sistema en el 2006. Después vino el 2012 y también más de 5 millones de votos comprados en zonas rurales. Pues obviamente eso no es correcto. López Obrador dijo, vamos a seguir trabajando, no violencia, todo pacífico. Y así fue despertando la gente. No me arrepiento en absoluto de haberlo apoyado y de incluso haber estado en el Zócalo cuando todos lo tachaban o muchos lo tachaban de ridículo, cuando lo erigimos en presidente legítimo de México. Todos les decían, pues cómo se declara presidente si ya está constitucionalmente Felipe Calderón. Pero en realidad ahí estaban las cifras y la realidad. Ahora la conocemos y hay bastantes datos. No me arrepiento de haber estado en la plancha del Zócalo. Fue un privilegio realmente. Y seguirlo apoyando posteriormente. Y no creo que nada más yo, sino todos ustedes, mucha gente que lo ha apoyado desde hace muchos años también. Creo que valió la pena, ha valido la pena. Y México va a ir para arriba. Ojo, ahorita por este tambaleo del COVID a nivel mundial, pues obviamente se necesita una recuperación, pero se está haciendo de manera adecuada. Y como dice López Obrador, que dice la gente, en el peor momento para México nos tocó el mejor gobierno para los mexicanos. Y así es claro. Vamos a escuchar a López Obrador, es importante esto. Se acabó, dice, lo de mátalos en caliente. Vamos a escuchar eso. Y también no olviden, por supuesto, si gustan hacerlo, pueden apoyar también este contenido haciéndolo. Pueden suscribirse aquí al canal. Nos ayuda mucho también para llegar a más gente. Y también si pueden activar la campana, que de hecho la campana ya es prácticamente de adorno porque ya ni avisan a la gente a veces. Esperemos que cambie eso. Pero vamos a escuchar lo que dice López Obrador acerca del tema. Este importante tema de que antes se reprimía al pueblo. Mátalos en caliente. Eso es ese era el dicho. Vamos a ver qué es lo que dice López Obrador acerca del tema. Los públicos encargados de esta importante tarea han actuado con perseverancia, con profesionalismo, con rectitud, con inteligencia y no como era antes,
solo con el uso de la fuerza. Aquí destaco que ahora, a diferencia de otros tiempos, en los enfrentamientos entre elementos del orden y las bandas de la delincuencia, son más los heridos y detenidos que los muertos. Es decir, se acabó el remátalos, el mátalos en caliente y la orden de que ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Pero nuestro modelo no solo significa bienestar y seguridad para la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, también ofrece al 30% de la población con mejores condiciones económicas la posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras. Señalo de paso que se combate sin excepciones ni favoritismos la corrupción y la impunidad y que existe un auténtico Estado de Derecho. Además, no hemos aumentado impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Agrego que en los proyectos de extracción de petróleo, generación de energía eléctrica y construcción de... Esto es bastante extenso de explicar, nos llevaríamos mucho tiempo, pero por cuestiones de tiempo, pues básicamente hacemos ¿cómo decirlo? Este pequeño resumen, pero muy certero acerca del tema, acerca de esto que está sucediendo. Y algo importante es de que cuánto estuviera ya la luz ahorita, cuánto estuviera el gas, cuánto estuviera la gasolina. Si por ejemplo hubiera ganado José Antonio Meade o el Borolas, ya ni se diga Bronco, perdón, el Borolas no, el Borolas, básicamente Anaya, Meade o el Mochamanos, el Bronco, pues obviamente nada que ver. Había dos opciones nada más, o más de lo mismo. Ahí estaban Bronco, ahí estaba Meade, ahí estaba Anaya, o un cambio real, una oportunidad de cambio real, que era Andrés Manuel López Obrador. Y ustedes, la gente, más de 30 millones de votos, más de 30 millones creo que se queda corto, porque también hubo mucha gente que no votó, muchos simpatizantes que hubieran querido votar, que por cuestiones de traslado, de trabajo o de edad incluso, porque hasta adolescentes, pubertos, niños apoyan a Andrés Manuel López Obrador, pues no pudieron votar. Pero eso fue suficiente, los más de 30 millones de votos. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo una cuarta transformación y no nos engañó Andrés Manuel López Obrador. Realmente está trabajando en general, y digo en general porque también hay que observar ciertos aspectos, pero en general ha hecho un excelente trabajo y tiene el apoyo del pueblo. Y lo sabe, la gente está despertando, está más consciente que nunca y eso nos va a llevar para arriba a la cuarta transformación en menos de lo que mucha gente espera. Y ojo, acerca del apoyo también dijo lo siguiente, es importante observar esto, dijo algo importante, vamos a escucharlo. Acerca del apoyo que recibe de los mexicanos, sabe, siente que hay apoyo y así es. Realmente la enorme mayoría del pueblo es uno de los presidentes históricamente más aprobados del país. Amigas y amigos, gracias por seguir confiando en mí. El apoyo de ustedes ha sido fundamental, tanto para la victoria como para gobernar, enfrentando a la reacción conservadora. La victoria ha sido de todos. Aquí traigo a la memoria a los precursores de nuestro movimiento, los que se nos adelantaron y los que viven para contarlo. El gobierno también, así como entre todos conseguimos la victoria, el gobierno también es de todos, es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Les refrendo mi compromiso
de continuar siendo fiel a los principios que nos inspiran, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En lo personal, deseo heredar a mis hijos, más que bienes materiales, honestidad, amor al prójimo y a la patria. Y en lo público seguiré luchando, unido a muchos mexicanos, mujeres y hombres, que buscamos desterrar las atrocidades de nuestro querido México, acabar con esa peste que es la corrupción. Acabar con esa peste que es la corrupción. Y no solo eso, sino que él sabe el apoyo que tiene de los mexicanos. Es algo histórico en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Realmente el apoyo a un mandatario, a un funcionario, es aplastante frente a muchos otros. Y por supuesto, su trabajo lo da, se da a conocer todas las mañanas, diariamente. Pues ahí lo tenemos a las 6 de la mañana en la reunión del gabinete, después a la conferencia mañanera. El caso es de que está trabajando, y no nada más de lunes a viernes, sino también sábados y domingos en las giras. Este señor recorrió ya más de 2 veces todos los municipios de México, de donde tú eres, de donde tú vives, donde tú naciste, así te ubicas, en Alemania, en Turquía, en Estados Unidos, en China, en Wuhan, en la ciudad esta, en Transilvania, donde sea. Tu pueblo, si naciste en México, allí ha estado tu comunidad, allí ha estado Andrés Manuel López Obrador. Es el único político, ¿y qué digo político? El único humano, dentro de lo que cabe de turistas, etcétera, que ha recorrido más de 2 veces los 2.500 municipios de México. Seguiremos confiando en él y apoyándolo, recalcándole por supuesto cuando en ciertas cuestiones, porque tampoco es un santo para alabarlo, pero en general un excelente trabajo y se lo ha ganado. Se lo ha ganado a pulso. Nos pasamos de tiempo, pero les recordamos, ya nos estamos despidiendo, les recordamos que si gustan suscribirse pueden hacerlo al canal para que llegue a más gente esto. Los invitamos a hacerlo, a activar la campana también. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Vamos a seguir hablando de estos temas. ¿Para qué? Para hacer comprender también incluso a los bots, incluso a la gente que aún no apoya a López Obrador, que cada vez son menos, pero necesitamos dar información para todos unidos salir y seguir adelante. Es todo por mi parte. Tengan no un buen, y créetelo, un excelente día. Hasta pronto.